Hoy vamos a comenzar con el verso 7. Vamos a comenzar con el verso 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Miren, nosotros en todas las enseñanzas que vimos con Eddie, vimos la santidad y la vimos desde una parte más teórica. ¿Qué es la santidad? Una parte teórica. ¿Qué es lo que Romanos nos habla de la santidad? Pero desde este capítulo nosotros vamos a ver la santidad de una manera práctica, ¿sí? Una manera práctica. Nosotros fuimos santificados posicionalmente. ¿Qué quería decir eso? A ver, los que recuerdan. ¿Cómo? Espérame, a ver. Por acá escuché. Sí, fuimos declarados justos en el momento en que creímos. Usted es declarado justo en el momento en que creyó en el Señor. Pero de ahí en adelante viene una santificación progresiva, día a día, día a día. Mire, en esa santificación progresiva, el Señor va a estar a nuestro lado ayudándonos, pero debe haber una participación activa de parte del creyente, ¿sí? De parte del creyente. Y eso vamos a aprender hoy, mire, una intervención activa de nuestra parte. Mire, en los versos que vamos a estudiar, vamos a entender, hermanos, que dentro de nosotros hay una lucha, una lucha. Una vez yo les decía, nosotros cada día dormimos con el enemigo, mire, ¿sí? Algunos dijeron, es mi esposa. No, no es su esposa, ni su esposo. El enemigo es esta carne. Somos nosotros, la carne. Vamos a verla en el sentido en que Pablo nos va a abrir ese panorama de la lucha que nosotros tenemos. Hay una lucha, mire, se libra día a día y vamos a seguir librándola mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, vamos a seguir luchando con esa carne, ¿sí? Esta carne, mire, esta carne que en este momento de pronto a usted lo lleva a distraerse en otras cosas, ya comienza a cansarse, a darle sueño. Ahí es que usted tiene que empezar a someter esta carne para la gloria del Señor. Y no solo en eso, en muchas cosas, mire, eso vamos a aprender. Esa lucha, esa batalla, mire. Un cristiano verdadero va a experimentar lucha en su vida siempre. Usted no crea que por creer en Cristo, nosotros ya de la noche a la mañana, mejor dicho, ya no nos somos santos. Y hasta los muestran a veces los cuadros con una aureola, ¿no? ¿Se ha visto? No, va a haber lucha, hay lucha. El cristiano verdadero va a experimentar lucha, ¿sí? Una lucha entre su nueva naturaleza y esa naturaleza no redimida, la carne. Esa es la lucha. Un cristiano falso no va a tener lucha, no va a haber lucha. De pronto puede haber remordimiento, pero no lucha. Va a ceder a sus deseos. Pero el cristiano verdadero va a experimentar lucha. Mis hermanos, crecer en santidad no es imposible. No es imposible. Pero entonces yo le pregunto, ¿por qué hay cristianos que no crecen en santidad? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? Eddie decía algo en sus predicaciones, decía, el Señor nos ha dado la victoria, ¿cierto? Victoria. Nos ha dado las armas, la posibilidad de lograrlo. El cristiano que no quiere crecer en santidad es porque no quiere. Eddie dijo porque no le da la gana, mire. ¿Sí? ¿Se acuerda? Yo les digo más suave, porque no quiere. Pero en realidad es porque no le da la gana. En últimas. ¿Sí? No quiere crecer en santidad, mire. No quiere. No porque no puede, sino porque no quiere. ¿Sí? Mire lo que dice Efesios 6, 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. Está hablando el apóstol Pablo y les dice a los creyentes de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién debemos fortalecernos? En el Señor y en el poder, no en nuestro poder. Sáquese de la cabeza todo eso de confesión positiva, libros de autoayuda, que tú tienes el poder está en tu mente, tú lo puedes, tú lo logras, tú lo haces, y
La gente anda más llevada del bulto, mire. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué más dice? Mire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire, esta carrera del cristiano es una carrera de resistencia. Debemos resistir. Cuando los soldados eran llevados a la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos eran jóvenes que habían salido recién de su servicio militar para ser llevados a la guerra. ¿Y sabe qué? Los pobres a veces ya no podían aguantar todo ese contexto que tenían, sin comida, sin agua, bombas y balas que iban para un lado, y ya no podían resistir. ¿Y qué les decían sus altos mandos? Resiste, tienes que seguir resistiendo, sin fuerza, sin comida, sin alimento. El cristiano tiene que resistir, tenemos que resistir. Si usted es un verdadero creyente, tiene que resistir. La lucha por la santidad es posible, pero va a necesitar de nuestra resistencia. Mire, el Señor nos da la fuerza, pero nosotros tenemos que poner de nuestro lado. ¿Sí? Tenemos las armas, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos impide crecer? ¿Qué nos impide vencer? Puede ser negligencia, pereza, desidia, comodidad. Mire, para un cristiano promedio es más placentero verse una película de unas 2-3 horas que escucharse una prédica de 1 hora. Es más placentero. Si a usted le aburre una predicación, pero se deleita viendo una película por ahí, algo malo está pasando en su corazón. Algo malo está pasando en su corazón, mire. No quiero decir que a veces nosotros no nos sintamos como, ay, una prédica, pero el común denominador del cristiano es que se deleita en las cosas de Dios. Yo el domingo pasado no pude venir a la iglesia porque estaba maluco, pero ahí me coloqué una prédica de Juan Manuel Vaz, una prédica muy buena, ¿sí? Y duraba que como 1:20. Pero mire, uno se deleita escuchando. Y usted escucha a Juan Manuel Vaz y él sí le da, pero con toda. O sea, no son palabritas de que tú eres un campeón y Dios te va a ayudar y mírate, eres lo mejor. No, él le va dando unas 3 cachetadas. Y eso a mí me gusta. Yo prefiero una prédica, no que me levante el ánimo así con palabritas y lisonjas, sino que me exhorte. Y yo diga, Jaime, te falta, estás mal. Tienes que, mejor dicho, replantear tu vida espiritual. Y eso pasó, mire. Y yo, Señor, por algo me dejaste acá, porque necesitabas darme mis 2 cachetadas para despertar un poco también en cosas. Entonces uno se deleita y yo me deleito en eso. Pero si usted no se deleita, algo pasa, mis hermanos, algo pasa. El cristiano promedio puede estar más cómodo y agradable mirando 30 minutos las redes sociales, a ver, este chiste, uy, no, qué bueno ese chiste, uy, pura tontera, que de pronto no son cosas malas, pero ¿en qué le aporta como cristiano? Prefiere 30 minutos de redes sociales, pero le da pereza 15 minutos de oración. No, qué pereza, 15 minutos orar, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le pido? Ya le he pedido de todo. ¿Qué le pido? Ahí podemos empezar, mis hermanos, a hacer un análisis espiritual de nuestra vida. ¿En qué nos estamos deleitando? ¿En qué nos sentimos placenteros? Mire. Y después hay cristianos, mis hermanos, que están metidos en pecados, en malos hábitos, andan desanimados, achicopalados. Señor, ¿pero por qué será? Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, ¿por qué será? Analiza tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás dándole mayor prioridad en tu vida? ¿A qué? Esa es la pregunta que nos hace el Señor en esta mañana, mire. Mis hermanos, la única forma de salir victoriosos de esta lucha entre la carne y el espíritu, ¿sabe cómo es? Pagando el precio. No plata, no le digo plata. Sacrificio, firmeza, constancia y perseverancia. Esa es la única forma, mis hermanos. Mire,
yo entro como a las 6 de la mañana a trabajar y el tiempo ya no me está alcanzando para hacer un buen devocional. No me alcanza el tiempo. Hay dos opciones que yo puedo tomar. La más fácil, ¿cuál sería? No, pues no hago devocional porque imagínense, no me alcanza. Pero ¿cuál es la otra? Levantarme más temprano. Y eso es lo que estoy haciendo, mire. ¿Cuesta? Pero ahí está su vida espiritual de por medio. Ahí está su vida espiritual de por medio. Toca levantarse un poco más temprano. Toca. ¿Es placentero y bonito? Muchas veces no. Usted quiere seguir durmiendo ahí bien abrigadito y bien bonito. Pero toca pagar el precio, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, la santidad no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santos. El Señor no dice, si quieren sean santos, ustedes verán a ver qué les gusta. No, sean santos. No es una opción, es un mandato, mis hermanos. Comenzaremos con los versos de Romano a ver esta batalla, mis hermanos. Yo sé que los versos a veces como son un poquito enredados, no porque la palabra sea así, sino porque a veces toca desmenuzarlos, pero eso vamos a hacer. Vamos a orar antes de comenzar, mis hermanos. Olvídese por un momento, mis hermanos, de las distracciones, de los problemas, de las dificultades y centre su atención en lo que Dios quiere decirnos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, Padre eterno y santo, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. En esta mañana, Dios, dispón nuestra mente y nuestro corazón para escucharla. Padre Santo, te pido, Dios, que nos des la fuerza y la fortaleza para poder escuchar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que hables a nuestros corazones conforme nuestra necesidad, Señor. Dispón la mente de mis hermanos, Señor, quita toda distracción, toda cosa que impida que tu palabra penetre en sus corazones. Y usa mi vida, Señor, usa la vida de este vaso de barro, Señor, para predicar tu palabra como tú quieres, Señor. Háblanos, Señor, háblanos y dinos qué quieres que hagamos, Señor. Y que toda la gloria y honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos, mis hermanos. Tenga a la mano su Biblia y comencemos. Romanos 7:7. Pablo va a iniciar este verso con una pregunta, mire. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces mire, Pablo inicia diciendo, la ley es pecado, y él mismo responde, no, absolutamente no, la ley no es pecado. Pero dice, pero fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo no hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Sí, por ahí comienza, mire. Dentro de esta argumentación, Pablo quería asegurarse que los creyentes no llegaran a pensar que la misma ley era mala. Porque alguien podría decir, por culpa de la ley hay pecado, y por eso yo peco, y así justificarse. O sea, la ley tiene la culpa de que yo peque. Pero no es lo que Pablo nos va a decir, mire. ¿Qué hace la ley? La ley revela el parámetro divino, lo que Dios quiere, mire. La ley revela el parámetro divino y la medida para que los creyentes se comparen con ese parámetro divino. Y de esa manera los creyentes van a poder identificar su pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que va en contra de ese parámetro divino. ¿Sí? Es como una regla de medir, mire. Usted mide con esa regla. Por ejemplo, si usted está haciendo dieta para bajar de peso, usted utiliza un metro. Entonces usted llega con su metro, se lo pone aquí y dice, no he bajado nada, ¿no? Está mal la dieta. Pero después de un mes, tampoco. No está haciendo bien la dieta. Pero después de 6 meses, bueno, ya bajó por ahí algo. Ese metro está midiendo si usted va por buen camino o va por mal camino. ¿Sí? El metro no es malo.
El metro le hace ver que usted está engordando o bajando, ¿sí? La ley es el parámetro, nos muestra el parámetro divino de Dios y te dice, a este parámetro tienes que llegar. Usted dice, bajo ese parámetro estoy mal, me muestra mi pecado. ¿Sí? Eso hace la ley, mire. Como decía en la anterior enseñanza, mire, la ley muestra lo perverso y destructivo del pecado. Lo perverso y destructivo del pecado. Revela el pecado que siempre estuvo ahí, pero que no había salido a la luz. Pero el pecado siempre estuvo ahí, no había salido a la luz. ¿Cuál es la conclusión del verso? La ley no es pecado, porque por ella uno se da cuenta de la naturaleza verdadera del pecado. Simple, mire, la ley me muestra la naturaleza verdadera del pecado. Los cristianos ya no estamos sujetos a la ley, incluidos los 10 mandamientos. Porque por ahí escucho, nosotros cumplimos los 10 mandamientos. No, usted ya no cumple la ley, ni los 10 mandamientos. Por eso Pablo dice, no codiciarás. ¿Y no codiciarás qué era? Parte de los 10 mandamientos, mire. Muchos llamados evangélicos dicen que guardan los 10 mandamientos, pero el cuarto no lo guardan. ¿Cuál es el cuarto? No. Pues de acuerdo a Éxodo 20 es guardar el sábado. Entonces ellos dicen, es que nosotros sí guardamos el sábado porque el sábado ya cambió y ahora es domingo. No, falso. El Shabbat es ¿para quién? Para los judíos. Para los judíos. Entonces nosotros no estamos sometidos a la ley, ni siquiera a los 10 mandamientos, mire. Los cristianos no codiciamos, ¿por qué? ¿Debido a los 10 mandamientos? Debido a la ley de Cristo implantada en nuestros corazones, mire. Romanos 10:4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de a todo aquel que cree. Mire, Cristo es la ley en nuestra vida implantada en nuestros corazones. Por eso los cumplimos, porque hemos nacido de nuevo. No necesitamos que la ley esté ahí diciéndonos no hagas esto. El Señor implantó esa naturaleza nueva en nuestra vida que nos debe llevar a buscarlo. Pero hay una naturaleza pecaminosa, no redimida, que quiere oponerse. Esa es la lucha, mis hermanos. Versículo 8 de Romanos 7:8, vamos avanzando. Romanos 7:8. ¿Qué dice? Mire, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De primerazo usted como que, bueno, aquí ¿qué está hablando Pablo? ¿Qué dice? Mire, la traducción lenguaje actual dice así: cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. ¿Aún no nos queda claro? Vamos a seguir. ¿Qué quiere decir Pablo con este verso? Mire, que si la ley no estuviera, ¿no habría pecado en el mundo? ¿Será que Pablo quiere decir eso? No, porque en ese caso la ley es culpable de pecado, mire, y no es así. Recordemos que decía Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dice el verso, por tanto como el pecado entró al mundo por la ley. No dice por la ley, dice por un hombre. Por un hombre, mire. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con este versículo? Mire, la palabra ocasión es muy importante, mire. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Esta palabra ocasión describe un punto de partida, mire, un punto de partida. El pecado usa los requisitos específicos de la ley para lanzar sus invasiones destructivas, para actuar en nuestra vida, Mire, cuando la naturaleza rebelde del pecador es confrontada con la ley de Dios, sucede algo. Este pecador considera más atractivas las cosas prohibidas. ¿Por qué? Porque representan una oportunidad para imponer su propia voluntad.
Le pongo un ejemplo, mire. Usted le dice a un joven o a un adolescente, no entres a esa página web porque hay imágenes prohibidas, porque hay imágenes obscenas. ¿Qué va a hacer el adolescente joven? Va a entrar. Va a entrar. ¿Por qué? Porque se avivará en su corazón ese deseo, ese pecado que estaba ahí escondido. Se va a avivar ese pecado, mire, en su corazón, de lo prohibido. No era que ese pecado no estaba, el pecado estaba ahí, pero estaba adormecido. Tan pronto llega la ley, el pecado es activado y se apodera de la persona. Por eso, por ahí dicen, si ha escuchado esto, que una persona generalmente, no todos los casos son iguales, pero una persona que prueba las drogas puede quedar enganchado. Porque él dice, no, yo me zafo, eso no, yo que voy a quedar enganchado. Mire, yo trabajo en un instituto que hay muchachos drogadictos. Usted va a ver las vidas de esos jóvenes, vueltas nada. Les pregunta cómo comenzaron, me ofrecieron un poquito. Yo dije, yo que voy a quedar enganchado, yo soy fuerte. Terminó enganchado, terminó destruido. El pecado estaba ahí metido en su corazón. Y en el momento en que fue seducido por ese elemento, hasta ahí llegó. Lo mismo es la pornografía, lo mismo es todo tipo de pecado. El pecado lo engancha, lo atrapa, lo tiene prisionero. Usted dice, yo puedo dejar eso, no puede. Si no viene Cristo y lo liberta, usted va a terminar mal. Usted va a terminar mal. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Se activa el poder del pecado, mire. Con esto Pablo no afirma que la ley produce deseos malos. Pablo no está diciendo, la ley produce deseos malos. Está diciendo que el pecado toma ocasión en presencia de la prohibición de la ley para tentarnos a pecar. Se lo repito, el pecado en presencia de la prohibición de la ley toma ocasión para tentarnos a pecar. Le voy a poner otro ejemplo para que me entienda mejor. Una persona va por una carretera libre, no hay letreros, no hay nada, y esa persona va a exceso de velocidad con todo lo que le da el carro. No ha pasado nada, lo hizo. Digamos que al otro día en la carretera ya hay letreros que dicen que tiene que reducir la velocidad. Cuando esa persona los ve, puede que los acate, pero generalmente si no hay nadie por ahí, sigue de largo. El pecado estuvo siempre en el corazón de esa persona. La ley, el letrero le está diciendo que reduzca la velocidad. ¿Para qué? Para evitar un accidente, para evitar que mate a alguien o para evitar que él mismo se mate. La ley hace eso, nos advierte. Mira, si tú vas por ese camino te va a ir mal. Pero el corazón rebelde del ser humano dice, a mí me vale 5 y me voy por ahí. Y vaya a ver los accidentes. Tremendo. Eso hace el corazón, mire. Exceso de velocidad. Esa ley no es mala, busca evitar un accidente, mire. Pero esa ley despertará en el corazón de la persona rebeldía y anarquía. Ah, que hay exceso de velocidad, pues yo le meto más y... Eso hace, mire. La ley no es mala, la ley es buena. Pero hace eso, mire. Traspasará el límite sin importancia. Yo me venía a la mente, por ejemplo, usted ha visto que en los pueblos utilizan mucho las motos, ¿no? Pero hay un detalle, allá no se ponen casco. ¿Por qué? No hay una prohibición. ¿La ley del casco es buena o es mala? Es buena. Si usted se va por ahí de mula, no se la parte. Algo le ayuda. Pero las personas dicen, yo soy más sabio que la ley, yo soy más vivo que la ley. No me pongo casco y donde te caigas te das. O sea, la gente piensa que es más viva. Lo mismo es con la ley de Dios. Ay, que Dios dice que eso, que no hay que fornicar. Ay, yo fornico, tranquilo. Y después andas blanqueando los ojos con un embarazo. La ley no es mala, pero nosotros nos creemos más vivos que Dios.
Yo soy más vivo que Dios, mire, yo voy a probar esto y eso no me va a pasar nada. Ojo, 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 podemos jugar con fuego y terminar quemándonos. ¿Sí? Terminar quemándonos. Mire, yo me ponía a ver más cerca. Usted ha visto esta calle que va aquí, ¿no? La que cruza. Es contravía, ¿cierto? ¿Y qué hace la gente? Yo le decía a mi esposa la otra vez que yo tuviera un uniforme de policía de tránsito, vea, yo me hago la replata con toda esa gente que se mete para allá. Porque no respetan. Cuando ven un policía, ahí sí se van como de devolvámonos. En el corazón del hombre hay anarquía, rebeldía. La ley le dice no hagas esto, él ve la ley y dice, uy, lo voy a hacer. Ve al internet, letreros que dice, página tal, no te metas por aquí, y más se mete por ahí. Les dicen a los jóvenes, la deep web está llena de cosas prohibidas, no te metas. Y ven cómo meterse a la deep web. ¿Sí? Les gusta lo prohibido. Pero lo prohibido es un camino que puede llevarte a cosas terribles. Terribles, mis hermanos. ¿Sí? El pecado se personifica como nuestro enemigo, tratando de conducirnos a desobedecer la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Vamos al verso 9, vamos avanzando. Romanos 7:9. Romanos 7:9. Yo creo que voy suave, porque yo me escuché la prédica del pastor y el pastor se echó como su ahorita. Entonces, así que no se quejen, hermanos. Recién vamos empezando en la introducción. Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿qué dice Pablo? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice Pablo, y yo morí. La versión traducción lenguaje actual dice así, mire. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Mis hermanos, el proceso de nuestra conversión fue esa. Retroceda al momento en que usted se convirtió a Cristo. Retroceda un poquito. Nos expusieron el Evangelio y nos dimos cuenta cuán malvados pecadores éramos y cuánto habíamos ofendido a Dios. Ese fue el proceso de nuestra conversión. Nos dimos cuenta que estábamos muertos espiritualmente y que íbamos rumbo al infierno. Y entendimos que solo había una salida, la salvación que nos ofrecía Cristo. ¿Se acuerda cómo eran las cosas? Mire, uno en la vida pasada, ¿qué hacía? Lo normal que hace todo mundo en el mundo. Tomar, fumar, malas palabras, groserías. Si veía algún negocio torcido por ahí lo hacía. Y a veces pensábamos que eso no estaba mal, que no era tan malo. Es como los que se suben al Transmilenio sin pagar, ¿no? Usted les pregunta, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué todos los demás lo hacen? ¿Y yo por qué no lo voy a hacer? Y lo hacen, se suben sin pagar. Espero que usted no lo haga, ¿no? Porque ese hay otro problema, mire. ¿Sí? Pero mire, eso es lo que dice Pablo. Espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto. Eso pasó con Pablo, mire. Él entendió, él supo que la ley no le iba a dar la salvación. La ley era buena, pero no le iba a dar la salvación. Comenzó a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios. Se dio cuenta de su verdadera condición de pecador, malvado, sin esperanza. ¿Y qué dijo en 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dijo él? De los cuales yo soy el primero. No dijo de los cuales yo soy el más santo, soy menos pecador, Señor, de verdad. No, él dijo, yo soy el primer pecador. Mire. Si una persona no reconoce cuán pecador es, jamás va a poder ser salvo. Si usted no reconoce cuán pecador es, no va a poder recibir la salvación. Porque la gente en el mundo se cree buena. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le hago nada mal. Entonces soy bueno.
No somos buenos, somos malos. Somos malos. ¿Cuántos malos pensamientos han pasado por su cabeza en la última semana? Haga la cuenta. Somos malos, mis hermanos. Somos malos. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Salvador. A nuestro Salvador. Pablo dice, morí. Él se dio cuenta de su condición espiritual, muerte espiritual, y entendió que todas sus credenciales religiosas, que todo su conocimiento de la ley, no le servían para nada para salvarse. Y él dice, esto es basura. No lo digo yo, lo dice Pablo, mire. Filipenses 3, 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. Mire lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo les pregunto, yo te pregunto, ¿cuánto ganaste en el mundo sin Cristo? ¿Cuánto ganaste antes de Cristo? ¿Ganaste mucho? ¿Qué ganaste? Nada bueno, mire. Estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. ¿Qué ganamos? De pronto ganamos una cirrosis en el hígado por meter tanto trago, mire. De pronto nos ganamos eso. De pronto ganamos cosas malas que no sirven. Basura, como dice Pablo, mire. ¿Qué ganamos en el mundo? ¿Qué ganamos? Perdimos nuestro tiempo, perdimos nuestras energías y perdimos nuestra vida. Yo le dije al Señor esa mañana, Señor, permite que vayan muchos jóvenes a escuchar tu palabra. Y Dios me escuchó. Porque yo quería hablarles, mira, aquí específicamente jóvenes. Jóvenes que tienen la oportunidad hoy de escuchar el Evangelio y creer en Cristo. No desperdicien su vida. No la desperdicien. El mundo no ofrece nada bueno, nada bueno. ¿Cuánto yo hubiera querido conocer a mi Señor siendo más joven? Me hubiera evitado tantos dolores de cabeza, me hubiera evitado tantos tropiezos, me hubiera evitado tantas lágrimas que derramó mi madre, mire. Por eso, jóvenes, si hoy el Señor les da la oportunidad de aceptarlo como Salvador, háganlo. No saben la oportunidad tan valiosa que tienen. Y se evitarán muchas lágrimas, mire, muchas lágrimas. Yo he conocido jóvenes, mire, que sus vidas terminaron mal. Pero hoy el Señor les da la oportunidad de escuchar que hay salvación, que su vida puede ser transformada, que les puede dar una nueva naturaleza. No desperdicien su vida en las cosas vanas del mundo. El mundo no ofrece nada bueno, muerte, dolor y destrucción, es lo único que ofrece el mundo, nada más, nada bueno, nada bueno, nada bueno, jóvenes, no desperdicien su vida. Acepten al Señor ahora, cuando de verdad pueden hacerlo, y les aseguro que se van a evitar muchos dolores de cabeza. No van a andar en su vida buscando un amor de aquí para allá, y esperando quién es el correcto, la correcta, entregando cada día más su vida, su corazón y su cuerpo, sin recibir nada a cambio, sino que van a ir a lo fijo y van a conseguir una persona verdadera que ame a Dios y su vida va a ser distinta. Mire. Escuchen, que mañana puede ser muy tarde. Cuando Pablo estuvo sin ley, mejor dicho es pregunta, ¿cuándo Pablo estuvo sin ley y cuándo murió espiritualmente? ¿Cuándo? Pablo nació con una naturaleza pecaminosa, pero cuando conoció lo bueno y lo malo, cuando conoció la ley, pecó. Cuando conoció la ley, pecó, mire, en ese momento. Sigamos, Romanos 7:10. Romanos 7:10. Dice Pablo, mire, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte. De primerazo usted dice, no, el mandamiento es malo, le resultó para muerte a Pablo. Pero vamos a ver qué quiere decir Pablo, mire. ¿La ley es buena o mala? Ya lo tenemos claro, ¿qué es? Buena. O sea, para vida. En teoría, la obediencia perfecta a la ley podría traer vida eterna y felicidad al ser humano. Pero ¿cuál es el problema? Que nadie aparte de Cristo ha podido o podrá cumplir la ley, nunca. No podrá cumplirla, mire. Fuera de Cristo nadie. El propósito de la ley era decirle a uno qué hacer para vivir. Pero la desobediencia a la ley trajo la condenación, la muerte sobre el pecador. La ley era buena, ¿pero qué? Inalcanzable para el pecador. Por ello se necesitaba una acción única y sobrenatural. ¿Y cuál fue? La muerte del Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario. Mire, eso es como si tuvieras una enfermedad terminal y te dijeran, hay una solución para sanarte, pero cuesta miles de billones de dólares. Es inalcanzable. No podrás nunca salvarte. Así es, mire. Nunca podrías obtenerlo. Se necesita algo sobrenatural, la muerte del Dios hecho carne. Sigamos, ya vamos terminando, no se preocupe. Romanos 7:11. Romanos 7:11. Aquí Pablo va a aclarar más ese punto, mire, y dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Cuál es la argumentación de Pablo? El pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. ¿Por qué el pecado engañó a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque le dio la falsa esperanza de que guardando toda la ley podría salvarse y obtener una vida eterna. ¿Y eso qué es? Mentira. Miren, mis hermanos, es lo mismo que pasa hoy en esas falsas religiones y sectas, donde le dicen a la gente que por hacer buenas obras se va a salvar, o por dar dinero. Entre más dinero des, más salvación vas a tener. O entre más bueno seas, más salvación vas a tener. Nadie puede ser más bueno. ¿Quién es más bueno? Nadie. Pero eso le dicen en esos lugares. Si tú eres bien bueno, te vas a salvar por obras. Obras y más obras. O sea, una persona que sea millonaria va a poder hacer más obras que yo y va a tener más salvación. Sería injusto. Y si yo no tengo tanta plata, pues no puedo hacer tantas obras. Entonces, ¿qué pasa? Me condeno. Es absurdo, no tiene lógica. Pablo dice, me engañó. Le dio la falsa esperanza de que podría tener vida por medio de guardar la ley. ¿Y qué encontró con eso? La muerte. También lo engañó convenciéndolo de que era acepto delante de Dios por su propio esfuerzo y por sus propias obras. Hoy ha escuchado usted la frase que dicen, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. O sea, Hitler también era hija de Dios. No. Juan 1:12. Los que creen en su nombre, les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué el mundo hoy dice que todos son hijos de Dios? Porque el mundo no quiere ofender a nadie. La gente se ofende. ¡Ah! Se ofenden. Hoy todo el mundo se ofende. Todo el mundo se ofende. El lobby LGTBIQ+, se ofende de todo. Ay, que le dijo hombre y era mujer, y que le dijo, y el lenguaje inclusivo, y todo el mundo se ofende. Pero los cristianos no tenemos derecho a ofendernos. Montan un espectáculo burlándose del evangelio ya en los Juegos Olímpicos y no tenemos derecho de ofendernos. Nos toca cerrar la boca y poner la otra mejilla. Y nos toca. Pero vayan y ofendan a los musulmanes a ver qué hacen los musulmanes. No los ofenden a los musulmanes. ¿Por qué? Porque van y les meten una bomba. Pero a los cristianos, como esos son bien calladitos y todo, ofendámoslos.
Todo mundo se ofende. El pecador se ofende. No hay que decirle su pecado porque se ofende. Pero hay que decir lo que la palabra de Dios dice, mire. No hay nadie bueno. Pablo fue engañado por la ley, pero él dice, esa ley no me da salvación, solo Cristo. Gente engañada, mire. La otra vez veía un mensaje en Facebook que decía, no es necesario que tú persigas ninguna religión, lo más importante es que seas bueno. Y con eso engañan a una cantidad de gente y van rumbo al infierno, mire. Buenos y todo, van rumbo al infierno. El pecado toma ocasión por el mandamiento para engañarnos, pero no somos engañados por el mandamiento de Dios. Miremos el ejemplo de Eva. Dios le había dicho, no comerás de este árbol. Bueno, Dios no le dijo. ¿Quién fue el que le dijo? Adán. Le dijo, no comerás de este árbol. Y Adán dijo, me voy a asegurar que esta Eva no vaya, ni lo toques, le dijo Eva. Ni te acerques, ni lo mires mejor. Pero Eva pues se fue acercando ahí al árbol, mire. ¿Sí? Pero Satanás la engañó con una mentira. Y la consecuencia de esa desobediencia fue la muerte. Satanás, ¿cómo engañó a Eva? Por medio del mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? No comeréis de todo árbol, porque el día en que de él comieres, de cierto, moriréis. ¿Y Satanás qué le dijo? Eso es puro cuento de Dios, no moriréis. Seréis como Dios, podrás ver lo bueno y lo malo. Tranquila, Eva, come. Y después le das a tu marido, no te preocupes. Todo bien, le dijo. La engañó por medio del mandamiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿El mandamiento era malo? No. Pero Satanás tomó el mandamiento para engañarla, mire. Para engañarla. ¿Sí? Para engañarla. Eva. Podríamos decir, mire, que Satanás, tomando ocasión por el mandamiento, engañó a Eva y murió espiritualmente. Y murió espiritualmente. Sigamos, Romanos 7:12. Este verso también lo leyó Pastor Alberto, mire. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Con eso ya no nos queda ni siquiera la remota posibilidad de decir que la ley es mala, mire. ¿Sí? Por eso en este verso Pablo ratifica que el mandamiento es bueno, que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley revela y condena el pecado. ¿Para qué? Para atraer en últimas al pecador a buscar una solución para ese pecado. Una solución para ese pecado, mire. Por eso la ley no es mala. No es mala. Haga de cuenta esto, mire. Existen aparatos o técnicas que revelan cuando una persona tiene una enfermedad peligrosa. ¿Sí? Entonces, usted se somete a ese aparato y le dice, no, mire, usted tiene principios de cáncer o tiene principios de leucemia. El aparato, la técnica no le va a quitar la enfermedad. ¿Pero por qué es bueno? Porque le mostró. Usted ya puede acudir a un médico, a un especialista, a un tratamiento, pero ese aparato le mostró que tenía algo malo. Eso hace la ley. Tú eres pecador, vas rumbo al infierno, estás mal. Yo no te puedo ayudar, le dice la ley, pero si hay uno que te puede ayudar, ve a él, ve a él. La gente dice, no, yo me quedo contigo, ley, yo no quiero ir allá, tú me vas a salvar, yo no te puedo salvar, sálvame. Así son los judíos, mire. La ley me va a salvar, no te va a salvar, ve a Cristo. Y no quieren, mire. No quieren ir a Cristo. Y no quieren ir a Cristo. La ley es buena. En términos bíblicos, mire, la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios y el parámetro de los creyentes para agradarle. La ley te dice, mira, Dios es santo y esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que quiere Dios. Por ello este versículo es la conclusión de la respuesta de Pablo a la pregunta del versículo 7. ¿La ley es pecado? No, porque la ley es santa, justa, es buena. ¿Sí? Es buena. Es buena. Romanos 7:13. Continuemos. Ya vamos casi terminando. Romanos 7:13.
Sigue diciendo Pablo, mire, hace otra pregunta Pablo y dice, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No se enrede, no se vuelva loco en su cabeza. Es lo mismo que hemos venido hablando. Porque hasta uno lo lee y dice, uy, ¿qué pasó Pablo? Pero es lo mismo, mire. Tomando como base que la ley o que el mandamiento es bueno, Pablo pregunta, ¿esto significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte. Y eso me desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Recuerde la maquinita desenmascaró esa enfermedad y le mostró que había una enfermedad peligrosa en su cuerpo. Eso hizo la ley, mostró la verdadera naturaleza del pecado. La verdadera naturaleza del pecado. En el mundo, las parejas dicen, es que ser infiel, eso no es malo. Igual los hombres son infieles porque es su naturaleza, entonces tienen que ser infieles. Y hasta las esposas o las mujeres dicen, pues yo le he perdonado ya 2, 3 veces porque es hombre. Ese es el pensamiento del mundo. Pero llega el Señor y dice, si tú en tus pensamientos ves una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Nos pone un parámetro por acá y usted dice, allá es que debo llegar. Allá es que debo llegar. Esa es la ley. Esa es la ley, mire. El mundo tiene su propia ley. Dios nos dejó la ley a nosotros, inscrita en nuestros corazones. En nuestros corazones. El pecado es la causa de la muerte espiritual, no la ley, la cual es buena, mire. La ley lleva a dar un entendimiento de la naturaleza verdadera del pecado y su carácter mortífero, lo cual lleva al pecador a ver su necesidad de salvación, que es el propósito para el cual Dios dio la ley. La ley te está diciendo, danger, necesitas quien te ayude. Vas a morir, vas a ir al infierno, necesitas quien te ayude. Y el pecador dice, ¿qué hago? ¿Dónde? La Biblia, aquí está la salvación, aquí está. Eso es lo que nos alerta la ley, mira. Eso es lo que yo te digo hoy. Si tú estás hoy sin Cristo, el Señor te dice, ve a Cristo, aquí está la palabra de Dios. Gálatas 3, 19 al 22. También es un versículo que Pastor Alberto lo leyó el domingo pasado. Mire. Gálatas 3, 19 al 22. Mire, y este Gálatas es bastante claro en complementar lo que Pablo está diciendo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley cumplió su objetivo, dice Pablo en Gálatas. Cumplió su objetivo. Pero una vez viene el mediador, el Salvador, la ley ya no sirve. El problema de las personas es seguir usando la ley cuando el Salvador ya ha venido. Ya no sirve. Ya cumplió su cometido, ya cumplió su objetivo, mire. Aquí la palabra encerró, en el griego significa confinar por todos lados. Pablo representa a la humanidad atrapada en el pecado. Haga de cuenta como una red que tiene atrapados a los peces. No tienen por dónde salir, por dónde huir. El mundo está encerrado en el pecado, atrapado en el pecado. No tiene por dónde huir. Leyes que le dicen estás mal, estás fallando, estás pecando. Pero hay una salida, hay una esperanza en ese mediador de un nuevo pacto. Hay una esperanza para los seres humanos.
El propósito del mandamiento era prevenir el pecado y por eso no era responsable de la violación de este. Entonces, mis hermanos, no podemos inculpar a la ley porque la ley es buena. Si la gente desobedece, va a traer castigo sobre la ley. Si usted va y se mete a un centro comercial y se roba algo, usted no, no, por culpa de esa ley que nos robarás, a mí me van a meter a la cárcel. No, te van a meter a la cárcel porque hay una infracción tuya, directamente, no por la ley. La ley te lo advirtió, pero tú fuiste más allá de la ley. Vamos terminando, Romanos 7:14. Y dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si usted lee este versículo de primerazo, va a decir, uy, ese Pablo qué carnal que ha sido. No. Pero vamos a ver qué quiere decir Pablo. La ley es espiritual, ¿qué quiere decir? Refleja el carácter santo de Dios y se dirige al hombre interior. Y en contraste Pablo dice, mas yo soy carnal. ¿A qué alude carnal? A la naturaleza mortal pecaminosa, encarcelada todavía en una condición humana no redimida. Es lo que decía Pastor Alberto el domingo pasado, mire. Nosotros nacimos de nuevo, pero estamos todavía en este cuerpo falible, pecaminoso, propenso al pecado. Por eso hay una lucha entre el espíritu y este cuerpo. Este cuerpo quiere hacer lo malo, nuestro espíritu quiere agradar a Dios, y hay un choque, una lucha de poderes, una lucha, mire. La naturaleza mortal pecaminosa que está encarcelada en una condición humana no redimido. Mire, ya que Pablo habla en presente, esto no significa que él todavía estaba en la carne, sino que la carne estaba en él, que es diferente. Pablo no estaba en la carne estaba en Pablo. Por ello también lo complementa al decir, vendido al pecado, mire. Mis hermanos, el pecado ya no controla al hombre entero como sucede con un no creyente. Antes que nosotros no conocíamos a Cristo, íbamos para donde la corriente nos llevaba. Si era para allá, vámonos para allá. Si va, vámonos para allá. Nuestra carne nos llevaba para donde quería. Pero una vez conocimos a Cristo, comienza una lucha. Vámonos para allá. No, yo ya no quiero ir para allá. Vámonos, no quiero. Y comienza una lucha. Y comienza una lucha. ¿Sí? Una lucha de poderes. Pero el pecado ya no controla al hombre entero. Pero el pecado sí puede contaminar al creyente y frustrar su deseo interior y su anhelo de agradar a Dios. Frustrarlo. Primera de Corintios 3, 1 al 3. El pecado puede llevarnos a no obedecer a Dios, mire, su voluntad. Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿A quién le estaba hablando Pablo en ese versículo? ¿A quién? ¿A cristianos o a inconversos? ¿Y cómo los llama? Carnales. Ha habido mucha discusión con el cristiano carnal, mire. Pero para mí no hay cristiano carnal. Se lo explico. Usted va a encontrar cristiano carnal generalmente en este texto, y ni siquiera el texto dice cristiano carnal, dice sois carnales. ¿Qué quiere decir? Que esta carne no redimida está tomando más ventaja que su espíritu. Eso es lo que quiere decir. Y si usted la busca esa palabra en una Biblia de lenguaje actual, va a decir ustedes sois inmaduros. O sea, no están creciendo espiritualmente. Se quedaron ahí estancados. Están dejando que su carne dicte sus decisiones y no su espíritu.
y no su espíritu. Mire, un cristiano carnal no es aquel que vive en pecado, porque en ese caso no sería cristiano. ¿Qué dice Juan? El que practica el pecado no es de Dios. Porque a veces decimos, ay, ve al hermanito, mire, anda en el mundo, eso anda pecando, el hermanito es carnal. Ese no es carnal, ese no es cristiano. Ese vive en el mundo y se deleita en el mundo, nunca ha sido cristiano. Que venga de vez en cuando acá a la iglesia otra cosa, pero no es cristiano. El cristiano carnal, podríamos decir que es un cristiano inmaduro, que no ha crecido. ¿Por qué los corintios vivían en celos, contiendas, disensiones? ¿Por qué? Porque no estaban madurando espiritualmente, mire. No estaban madurando. Un cristiano inmaduro es aquel que no ha querido profundizar las verdades de Dios. Es un cristiano que no quiere crecer espiritualmente. ¿Se acuerda lo que le decía al principio? Para algunos cristianos es más placentero ponerse a ver media hora el Facebook y el Instagram y todo ese poco de redes sociales que pasar 15 minutos orando. ¿Cómo podríamos decir que ese cristiano va a crecer? No va a crecer, va a seguir en las mismas. No va a crecer espiritualmente, mire. Es un cristiano inmaduro, es un cristiano negligente, por ello aún se mete en problemas, en chismes y en discusiones, mire. Ese es un cristiano carnal. Pero cuando Pablo dice en este texto que él es carnal, no se refiere a que sea inmaduro, más bien a que está en una naturaleza de carne no redimida aún, una naturaleza falible que es propensa al pecado. Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Segunda de Pedro 2, 7 al 8. ¿De quién va a hablar ahí? Mire lo que dice, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando usted de primerazo lee ese versículo dice, ay, pobre Lot, dice, pobrecito Lot, me da una tristeza. Vivía abrumado, triste de ver a esos sodomitas como hacían y deshacían. Pobre Lot, me da una tristeza, pero Lot no era una perita en dulce, mire. Vamos a ver cómo era Lot. Vamos a ver cómo era Lot. Mire, Lot es llamado en este verso justo, que estaba abrumado, afligido. Lot sería el perfecto prototipo del Antiguo Testamento de un creyente inmaduro, mire, Lot. Veamos aspectos de su vida. Primero, se separó de Abraham y escogió un lugar codiciable a sus ojos, pero donde abundaba el pecado. Sus ojos siempre estuvieron en lo material. Mira lo que dice Génesis 13:10. Leamos Génesis 13:10. Génesis 13:10. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Recuerden que hubo un problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Tenían muchísimas ovejas, muchísimo ganado. Y bueno, ¿y dónde ponemos? Este es mío, este es tuyo. Entonces, ¿qué le dijo Abraham a Lot? Mira, separémonos. Tú vete hacia allá y yo me voy hacia allá. Y le dijo, escoge tú dónde quieres irte. Y claro, Lot miró y dijo, uy, esa tierra es buena. Esa tierra es lo mejor, mire, allá hay de todo. Uy, qué tierra más buena eso, mire. Yo me voy para allá. Y Abraham le dijo, listo, dale. Jamás Lot miró si era una tierra buena para él y su familia, si no era una tierra codiciable para sus ojos. Allá voy a hacer billetico, allá está bueno porque hay billete. El cristiano inmaduro siempre pondrá lo material por encima de lo espiritual. Mire, recuerde, siempre pondrá lo material por encima de lo espiritual. Hermanito, encontré un trabajo, vea, buenísimo. Me van a pagar por ahí 8 millones. Uy, qué bueno, hermano, qué bendición.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ya no voy a poder congregar en los domingos, ya no voy a poder ir a discipulados, pero pues toca, pues es por la familia. El cristiano inmaduro siempre pondrá sus ojos en lo material por encima de lo espiritual. Recuerde mis hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 15 al 16? Primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Segundo, Lot se acostumbró a Sodoma, mire. Su corazón se fue amoldando a este ambiente. Él se abrumaba, él se afligía, pero seguía ahí. Seguía ahí. ¿Qué podía más? Su ambiente y su comodidad que salir de ese lugar. Eso podía más, mire. Se acostumbró. Me toca reunirme con mis compañeros de trabajo. Ellos dicen groserías, malas palabras, chistes verdes, insultos, pero me toca reunirme con ellos a compartir ahí. ¿Y por qué no te vas? No, es que uno tiene que ser sociable. De pronto les predico el evangelio. Lo que te van a terminar es predicando el evangelio a ti. Así hay gente, mis hermanos. El cristiano inmaduro va a tratar de amoldarse, acomodarse a un ambiente pecaminoso. Se va a sentir afligido y abrumado. Ay no, como dice groserías ay no, me siento mal este ambiente. ¿Por qué no te vas? Pues no, me toca estar aquí, compartir con mis compañeros. El cristiano inmaduro se va a moldar, se va a acomodar como este Lot, mire. Yo he escuchado a personas que dicen, es que mi mejor amigo no es cristiano, es del mundo. Cuando la palabra dice, no nace en yugo desigual. Y mi amigo me dijo, yo te respeto a ti tu religión y tú respétame a mí. Por eso yo no le hablo nada del evangelio para respetarlo. Qué bonito trato hiciste. Síguelo respetándolo. Así se va a ir al infierno tranquilo y a gusto. Porque nunca le vas a predicar el evangelio. No, mis hermanos. El cristiano inmaduro se amolda, se acomoda al mundo, a su lenguaje, a sus palabras. Recuerden a Daniel y sus amigos. Cuando llegaron a Babilonia, les cambiaron el nombre por el nombre de sus dioses, para que ellos se amoldaran a sus dioses. Los tuvieron 3 años discipulándolos en Babilonia, adaptándolos a la cultura babilónica. ¿Pero qué? Ellos jamás se dejaron contaminar, jamás se dejaron contaminar del mundo. Mire. A veces nos va a tocar estar en momentos con el mundo, no lo digo que no. A mí me ha tocado a veces que una reunión de la empresa con los compañeros o cosas de esas, a uno le toca, pero uno no se deja contaminar, no se deja contaminar. Y cuando han salido groserías o cosas, o cuando han hablado mal del evangelio, pues a uno le toca pararse. Ay, que mi amiguito, mi compañerito me va a dejar, que me deje. Pero uno se para y dice, así no es la cosa, mire. Y a uno lo van conociendo. Por testimonio, no va a andar dando mal testimonio él también. Se amolda, se acomoda, mire, a ese mundo. El cristiano inmaduro se amolda al mundo. Mire, el cristiano inmaduro siempre tratará de ver qué se puede traer del mundo a la iglesia. Pastor, pero bailar no es tan malo, pastor. Es que un bailecito, un pasecito ahí, de pronto no es tan malo, pastor. Usted también que exagerado. Pero ponerse un tatuaje, eso no es tan malo. Me tatúo el Salmo 91 por acá, y acá me coloco un águila, y acá el león de Judá, y acá en la espalda me coloco Apocalipsis 19. Eso no es tan malo. Mis hermanos, el cristiano inmaduro buscará siempre traerse algo del mundo a la iglesia. Pero jamás usted va a escuchar a un cristiano inmaduro decirle al pastor, ¿cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo orar más? ¿Cómo puedo buscar más al Señor? ¿Cómo puedo agradarlo más a Dios? No lo va a escuchar decir eso. No lo va a escuchar decir eso. Eso no está en su lenguaje.
en su vocabulario. Tercero, ya voy terminando, ya, pero hoy los voy a soltar rápido, mire, para que no digan que, rapidito para que van a preparar un buen almuerzo, mire. Tercero, Lot fue un mal esposo y fue un mal padre. Un cristiano inmaduro va a ser un mal esposo, va a ser un mal padre y va a ser un mal creyente. Porque si él no madura, pues, familia mínimo, no va a madurar tampoco. Mire, su esposa había salido de Sodoma, pero el corazón de ella seguía en Sodoma. ¿Se acuerda la señora? Salió detrás y la señora creo que iba, ay no, mi casa, mis amigas, las comadres con las que echábamos chisme allá en Sodoma. ¿Dónde? Ay no, Lot, pero ¿por qué? Y la señora seguía, Sodoma seguía en su corazón. Ella no quería irse. Y por eso en un momento volteó a ver y quedó como estatua de sal, mire. No sé qué harían con la señora, ¿no? Porque la Biblia no lo dice. Pronto la usaron por ahí para salar la comida, la sopa, no sé. Pues claro, porque ¿qué van a hacer con la estatua de sal ahí? La señora no quería irse de Sodoma. Mire, una buena mujer piadosa siempre va a tener un hombre de Dios a su lado. ¿Sí? Siempre va a tener un hombre de Dios a su lado. Una esposa que sea mal geniada, que sea jodida, es porque va a tener un esposo que no está haciendo bien su trabajo. Es la realidad. Somos la cabeza del hogar. Y si no estamos haciendo bien nuestro trabajo como esposa, los casados, pues no, es porque nuestra esposa va a mostrar eso exteriormente. Esta mujer era impía, mire. Estaba pegada allá en Sodoma, se acordaba de todo. ¿Por qué? Porque Lot no hizo bien su trabajo como esposo. Fue un mal esposo, mire. Sus yernos eran hombres de Sodoma. Tanto así que se burlaron de Lot, mire. Usted lee Génesis, no lo busque rápidamente por el tiempo. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La versión original dice, y sus yernos lo vieron como que, este viejito ya se le corrió una teja, hola. Está como loco, ¿qué le pasó? No, tranquilo, vaya usted, no, nosotros nos quedamos aquí. Hombres impíos, eran hombres impíos, mire. Y con ellos andaban sus hijas, mire. Hombres de Sodoma, se burlaron. Un cristiano inmaduro, mis hermanos, va a ser la burla de otros. Dice el Señor en Mateo: ustedes son la sal de la tierra, la sal. ¿Para qué servía la sal en los tiempos de Jesús? En esa época tenían que llevar el pescado hacia otra ciudad y eran distancias muy largas. No había bus, no había avión, no había refrigeradoras. ¿Qué les tocaba? Salar el pescado para que no se pudra, y llegaba bien. El Señor toma esa imagen y dice: ustedes son la sal de la tierra. Donde quiera que ustedes estén, deben purificar ese lugar de la podredumbre, con su lenguaje, con su testimonio. Pero dice el Señor, si la sal no sirve para salar, no sirve para nada, solo para que la pisoteen. Y así hay muchos cristianos inmaduros, mire. En el trabajo los ven: vos sos cristiano. Uy, no, yo no sabía, hola, ya 30 años trabajando en la empresa y hasta ahora me entero que eres cristiano. Porque haces y dices lo mismo que todos, solo para ser pisoteado, mire, para dejar mal el evangelio. Este Lot era así, mire. Viviendo en medio de sodomitas, pecadores, homosexuales, una cantidad de gente. El Señor no dijo que nos vamos de este mundo, nos dijo que en medio de este mundo nos guardemos del mal, o Él nos va a guardar del mal, para predicarle a la gente que crea en Cristo, mire. Sus hijas eran mujeres impías, mire. Tanto así que cuando Lot salió con sus hijas, se metió por ahí en una cueva, ¿qué pasó con sus hijas? ¿Qué dijeron sus dos hijitas? Dijeron: imagínate, ya se acabó el mundo. O sea, había más naciones, había más lugares. Dijo: ya no queda más hombre. ¿Qué vamos a hacer?
emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él para que nos dé descendencia. Dice que la una lo emborrachó el primer día y se acostó con él. Y al siguiente día la otra lo emborrachó y se acostó con él. Y de ahí nacieron dos enemigos terribles del pueblo de Dios. Mire estas muchachas de inteligentes para lo malo, sabias para lo malo. Como dice Santiago, una sabiduría diabólica que no viene de Dios. El Lot pudo haber sido que estaba inconsciente, porque hay personas que de tanto alcohol quedan inconscientes, ni se acuerdan que hicieron el día anterior, ni dónde los llevaron. Pero dígame una cosa, ¿qué padre se pone a beber hasta quedar en la inconsciencia? A beber y 2 días seguidos. Un mal padre, mire, un cristiano inmaduro. Un cristiano inmaduro. Mis hermanos, el cristiano inmaduro no enseña a su familia la palabra, no guía su hogar, es un holgazán y perezoso para las cosas de Dios, pero para las cosas vanas, muy diligente. Mis hermanos, miren mis hermanos, como padres tenemos una labor demasiado importante. Yo puedo llegar de mi trabajo cansado y molido, y hay muchos que llegan y no, a mí no quiero niños, ahorita van para allá, y todo el mundo para allá, yo quiero acostarme un rato nomás a ver las noticias, el partido, y no me molesten. ¿Es cristiano ese padre? Si es cristiano, no está cumpliendo su deber. Así estemos cansados y así estemos, pero mejor dicho, siente a sus hijos y vamos a aprender la palabra de Dios. Siente a su esposa y vamos a orar y aprender la palabra de Dios. ¿Cuesta? Sí, a veces, mis hermanos, pero debemos pagar un precio. Debemos pagar un precio. Lot fue un incompetente, un tibio, un inmaduro, mire, un inmaduro. Mis hermanos, la salvación es personal, pero como padres somos responsables de nuestra familia, que conozcan la palabra y que conozcan el evangelio. Si el día de mañana nuestros hijos no aceptan el evangelio, que nadie ni Dios tenga por qué reprocharme a mí como padre. No hiciste lo que debías, no estuviste cuando debías, no hablaste lo que debías, sino que yo diga, Señor, yo hice todo lo que estuvo en mis manos, pero ellos no quisieron aceptarlo. Que yo haya hecho mi trabajo, mis hermanos. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, primeramente, ¿dónde? Sobre tu corazón, sobre mi corazón. Si el evangelio no está en tu corazón, tú no puedes dar evangelio a nadie. Tiene que estar en nuestro corazón primeramente. Y después de eso, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, todos estamos aprendiendo. Yo cometo errores, usted comete errores. Yo estaba cometiendo el error de a veces que tenía un tiempo trabajando, yo colocaba de pronto, no sé, algún debate político que a mí a veces me gusta y me ponía a escuchar trabajando, y en un momento dije, pero espera, este tiempo que estoy utilizando, eso no está mal, pero ¿no sería más bien escuchar la palabra de Dios? ¿Y qué comencé a hacer? A poner la Biblia en audio, a poner prédicas, a poner estudios, y eso me va a edificar más. Esa palabra estará en todo lugar, en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando te acuestes, en tu trabajo, donde quiera que estés, siempre. Un cristiano inmaduro no se preocupa por su crecimiento personal, mucho menos por el de los demás. Mire, y hay una línea muy delgada entre un cristiano inmaduro y un inconverso. Terminemos con esto, con esta reflexión. Analicemos nuestra vida, mis hermanos. Somos soldados que estamos en una lucha, en una batalla, juntos. Pero analicemos nuestra vida, mis hermanos. ¿Eres un creyente maduro o inmaduro? Tú solo puedes responder eso. ¿Has crecido en la fe
o sigues siendo la misma persona que comenzó la carrera? ¿Has nacido de nuevo de verdad? ¿Hay una lucha en tu interior? Esa es la pregunta. ¿Hay una lucha en tu interior? El próximo domingo vamos a ver la lucha, como Pablo la muestra, esa lucha. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo y hay un choque de poderes. Pero yo te pregunto, ¿hay una lucha en tu interior? Si no hay una lucha en tu interior, posiblemente tú no eres cristiano verdadero, porque debe haber una lucha. Yo quiero agradar a Dios y mi carne quiere llevarme por otro lado, y ahí empezamos a batallar. Yo quiero orar, pero mi carne me dice duérmete, o mejor mírate otra cosa, y va a haber una lucha, mis hermanos. Les pregunto, ¿hay esa lucha en su corazón? Si no, ya es un síntoma de que tú no eres un creyente verdadero. Si estás cediendo con facilidad a los deseos y pasiones de la carne, es porque posiblemente el Espíritu Santo no está habitando en ti. Y termino con eso, mis hermanos. La salvación es un regalo. Es un regalo. Y mientras estemos vivos, hay esperanza de tenerlo. Una vez que muramos, ya no hay oportunidad de nada. Por eso, mis hermanos, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día. Hoy es el día. Para que tengas una vida nueva y camines como Dios quiere. Siendo un buen creyente, un buen hombre, una buena mujer, un buen padre, un buen hijo, como Dios quiere. Oremos, mis hermanos. ¿Puedes orar, Eddie, para terminar? Que ya estoy, ya la garganta ya está en mis últimas.